Batman Begins y The Dark Knight podrán ser grandes películas, pero lo interesante de todo esto es que, a pesar de la gran escala de sus ideas y los temas fascinantes que abordan cada entrega, al final del día esta es la historia de un hombre que ha emprendido una cruzada para hacer la diferencia. Ahora, con esta tercera película tendríamos el cierre de esta trilogía. The Dark Knight dejó la vara demasiado alta, y creo que ni los mismos realizadores se imaginaron la magnitud de las expectativas superadas por esta última entrega. Es por eso que esta última película tenía un gran reto por delante, que es continuar con ese gran legado, ofrecer una historia mucho más grande y épica, pero sobre todo que fuera un cierre satisfactorio para lo que ha sido una gran saga, tanto a nivel de espectacularidad como en términos de emotividad y catarsis. Damas y caballeros, mi nombre es Mr. Andy Flick y a ustedes les traigo mi reseña del final de una trilogía que ha marcado un antes y un después en la cultura pop y en las adaptaciones de cómics. The Dark Knight Rises. Christopher Nolan siempre ha tenido una gran fascinación por la mezcla de géneros en sus películas. Batman Begins es un relato épico mezclado con un drama criminal, mientras que The Dark Knight es básicamente cine negro mezclado con un thriller psicológico. Para The Dark Knight Rises, Nolan optó por jugar con los patrones de las historias épicas, las películas de guerra y las cintas de desastres. De esa forma, cada película de esta trilogía se sentiría diferente y con un aire que la hace única. The Dark Knight Rises toma la sabia decisión de que en esta película de verdad se sientan las consecuencias de los eventos vividos en la entrega anterior, The Dark Knight. Tenemos a una ciudad gótica que prácticamente está viviendo tiempos de paz. Gracias a la ley Dent, la ola de crímenes se ha reducido a un punto en que es casi inexistente. Ya no hay escándalos de corrupción y las calles están limpias. Esto es algo que podemos ver incluso en la estética de la película. Un dato curioso que mi seguidor Uriel tuvo el detalle de compartirme. En Batman Begins y en The Dark Knight se utilizaron ciudades como Chicago y Londres para recrear la ciudad gótica. Sin embargo, para esta tercera película, Nolan optó por hacer un cambio de localidad, filmando la película en ciudades como Pittsburgh y Nueva York. Esto con la intención de que visualmente se reflejara el progreso y la evolución que Gótica ha tenido como ciudad, gracias a los tiempos de prosperidad que se viven. Esto es lo que hace que en toda la primera porción de la cinta se sienta un aire de culpabilidad, pues tanto los protagonistas como nosotros, la audiencia, sabemos que toda esta prosperidad está basada en una mentira fabricada, con tal de que las atrocidades de Harvey no desecharan todo lo bueno que hizo. Muchos alegan que la primera porción de esta película se siente lenta, pero a mí personalmente me encanta. Adoro que una historia se tome su tiempo para que de verdad sintamos las consecuencias de lo vivido en el capítulo anterior. Me encanta esta especie de serenidad simulada que se vive en Ciudad Gótica. Todo esto mientras el mal resurge debajo de ellos, trayendo consigo una tormenta para la cual nadie está preparado. En este contexto es que tenemos a nuestro protagonista, Bruce Wayne, quien se ha retirado del ojo público y que ha llevado una vida de ermitaño durante 8 años. Por primera vez tenemos a un Batman roto, abatido y retirado del mundo.
Batman fue una entidad que luchó por la justicia y contra la corrupción, pero ahora que la prosperidad que se buscaba ya es una realidad, tenemos un mundo en el que Batman ya no es necesario. El problema es que si Batman ya no es necesario, ¿qué le queda a Bruce Wayne? Sus aventuras como el cruzado encapotado, la muerte de Harvey y sobre todo la pérdida de Rachel, su amiga de la infancia y su amor platónico han hecho que termine aislándose de la vida, pues es un hombre que siente que el mundo ya no tiene nada que ofrecerle y que no tiene ninguna razón para vivir. Es un escenario increíblemente desgarrador y deprimente, pues estamos viendo a nuestro héroe en su punto más bajo, en el fondo de un agujero del cual queremos verlo salir. Ver al personaje en su punto más bajo es lo que hace que la escena de su gran retorno sea tan emocionante y satisfactoria. Adoro cómo la misma policía se ve emocionada y a la vez aterrada por el retorno de Batman, el respeto que le tienen y cómo, a pesar de que están siguiendo órdenes, en realidad no quieren capturarlo porque saben quién es Batman. Sin embargo, es interesante el hecho de que la película trata de ser consistente. Aquí tenemos a un Batman regresando de su retiro, un héroe que está totalmente fuera de forma y que no es ni la sombra de lo que era antes. Es por eso que en esta película no tenemos a un Batman tan ágil y aguerrido como lo tuvimos en Batman Begins y en The Dark Knight. Aquí tenemos a un Batman que todavía puede ser desafiante, pero con mucho más esfuerzo para tratar de estar a la par. Esto es lo que hace que la amenaza a la que debe enfrentarse en este capítulo sea mucho más retadora, pues justo en el momento que Batman se encuentra en su peor momento es que le toca enfrentarse a uno de sus enemigos más mortales, Bane. Bane es un personaje creado por Dennis O'Neil, Chuck Dixon, Doug Moek y Graham Nolan, haciendo su debut en enero de 1993 en el cómic Batman Vengeance of Bane No. 1. Lo interesante de la galería de villanos de Batman es que algunos representan un reto a nivel físico, mientras que otros son una amenaza a nivel psicológico e intelectual. Lo que hace a Bane fascinante es que es un personaje que encara estos dos rasgos, pues es una amenaza para Batman tanto a nivel físico como a nivel intelectual. Por un lado, Bane es conocido por su extraordinaria fuerza física, la cual se potencializa a niveles sobrehumanos con una droga que consume, llamada Venom. Por otro lado, Bane es también conocido por ser un genio estratega y por ser de los pocos villanos que pudo descifrar la identidad secreta de Batman por su propia cuenta. Pero más que eso, Bane es recordado en los cómics como el hombre que quebró al murciélago, por ser uno de los primeros villanos que logró derrotar a Batman, algo que vemos en el cómic Nightfall, la caída del murciélago, donde Bane le rompe la espalda a Batman. Un evento increíble y sin precedentes en el mundo de los cómics. La idea de que Bane sería el villano perfecto para esta tercera película se le ocurrió al guionista David S. Goyer. Al principio a Nolan no le agradaba la idea, de hecho hasta le espantaba, pero Goyer fue quien convenció al director de que este sería el villano ideal para cerrar la trilogía, siempre y cuando el personaje fuera adaptado al mundo que habían creado para esta versión de Batman, más aterrizado a la realidad. Para los fans de los cómics, esto representaba una buena oportunidad para limpiar el nombre del personaje, pues lamentablemente la única interacción que tuvimos de este villano en el cine fue en Batman y Robin, donde prácticamente destruyeron la esencia del personaje, convirtiéndolo en un bruto guardaespaldas descerebrado al servicio de Poison Ivy. Este sería el momento ideal para limpiar la reputación de Bane, pues ciertamente el personaje merecía algo mejor.
De entrada, la idea de tener a Bane como el nuevo villano fue acertada, pues los guionistas y el director tenían la intención de ponerle al héroe una amenaza a la cual no se había enfrentado antes. Antagonistas como Ra's al Ghul, el Espantapájaros, el Joker y Dos Caras hicieron un gran trabajo desafiando a Batman desde el ámbito moral y psicológico. En cambio, Bane sería el primer villano que representaría una amenaza física y poderosa para Batman. Un ser imponente que instara respeto y terror. Un hombre con experiencia militar, capaz de comandar legiones. Y alguien que de verdad cuenta con todos los atributos para derrotar al Cruzado Encapotado. Tan decisivo como siempre, Nolan ya tenía en mente al actor ideal para este papel: Tom Hardy. Cualquier otro cineasta se hubiese fijado en cuestiones superficiales, como el atributo físico. Muchos criticaron que Tom Hardy no era lo suficientemente alto ni fornido para ser Bane, pero a Nolan solo le interesaba buscar a un gran actor que pudiera encarnar a un villano aterrador. La transformación física es algo que vendría después. La adaptación del personaje de Bane fue de lo más peculiar, pues de todos los villanos que ha tenido Batman en esta trilogía, con este personaje fue que se tomaron las mayores libertades creativas para hacerle los cambios que entendieron necesarios, tanto en su apariencia como en su historia de origen. Para la máscara que Bane usaría, optaron por un diseño que pudiera transmitir ese aire animalístico y brutal, como si su rostro fuese un híbrido entre un gorila y una tarántula. De manera intencional decidieron que los ojos del personaje fueran visibles, lo cual obligó a Tom Hardy a ser más expresivo con su mirada, teniendo que transmitir todo lo que el personaje siente solamente utilizando sus ojos. Si estaba calmo, si estaba furioso, confiado, sorprendido. Mucha gente da por sentado lo difícil que es actuar únicamente con los ojos, pero Tom Hardy hizo un trabajo increíble. Otro trabajo con el cual el actor se puso bastante creativo fue con la voz y el acento de Bane para esta película. Tom quiso que su personaje tuviera una voz que se escuchara adolorida, como la del actor Richard Burton. Stand up there in the pulpit and you say, I will teach you infinities. I will say to you that the greatest poem in the English language is the present tense of the verb to be. Por otro lado, muchos fans insistían en que Bane es un personaje de ascendencia latina, por lo que el actor se puso a estudiar los orígenes del idioma latino, yéndose al gitano rumano. Ahí el actor tomó como referencia al personaje de Bartley Gorman, el luchador sin guantes. When I get men in front of me, they try to kill me. They try to wipe me off the face of the earth. And the men behind them shouting them, kill him, kill him, kill him. And a boxer, and he said, when I get into a ring with a man, I know he wants to wipe me off the face of the earth, and he wants to kill me. El resultado es una voz increíblemente peculiar que nunca había escuchado antes. Antes, el ejemplo de una voz intimidante que nos llegaba a la mente era la de Darth Vader, pero la voz de Bane en esta película resulta ser bastante intimidante, pero por alguna extraña razón también se escucha desgarradora y por momentos hasta un poco burlona. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. Esto sumado a un acento que parece que Sir Sean Connery se fusionó con Optimus Prime. It would be extremely painful. You're a big guy. For you, of course. Tal vez muchos no lo consideren un villano tan memorable como el Joker, pero si nos liberamos de los prejuicios y dejamos de un lado las comparaciones, Bane fue un antagonista excepcional. Se siente increíblemente poderoso, brutal y salvaje, pero a la vez es brillante, calmo, frío y calculador.
Para el tipo de historia que esta película se propuso a contar, Bane ciertamente fue el villano perfecto para cerrar esta trilogía. Muchos alegan que si el actor Heath Ledger no hubiera fallecido, Nolan hubiese encontrado alguna manera de incluir al Joker en esta historia, pero en verdad eso es algo que nunca sabremos. Lo cierto es que por respeto al actor y a su legado, el personaje del Joker ni siquiera es mencionado en esta película, y cada vez que se refieren a los sucesos que ocurrieron hace 8 años, solo se refieren a ese evento como la muerte de Harvey Dent. Ahora bien, Bane no fue la única novedad en la galería de personajes para esta película. En este capítulo es que finalmente nos introducen al personaje de Gatúbela. Y créanlo o no, si a los guionistas se les hizo difícil convencer al director de que Bane fuera el villano, convencerlo de que incluyeran a Gatúbela como parte de la historia fue más difícil todavía. Traer a Gatúbela fue una idea de Jonathan Nolan, el hermano del director y co-guionista junto a David Goyer, una vez más adaptando al personaje a niveles creíbles, para que encajara en el mundo creado para estas películas. Para esto escogieron a la encantadora Anne Hathaway. De entrada, esto creó un poco de fricción entre los fans, pues el estándar más alto que tenemos del personaje es la interpretación de Michelle Pfeiffer, la cual muchos estaremos de acuerdo en que es la mejor Gatúbela que hayamos tenido en el cine. Al mismo tiempo, Hathaway tenía el estigma de ser una chica con un perfil demasiado adorable e inocente como para ser una ladrona encantadora y sensual como Selina Kyle, pues muchos solo la recuerdan por su papel en Diario de una princesa. Pero como siempre, muchos ignoran la diversidad de papeles que Hathaway fue haciendo con los años, alejándose de ese perfil de princesa y demostrando ser una actriz mucho más versátil. Para esta versión de Gatúbela, Anne Hathaway se inspiró en la actriz e inventora austriaca Hedy Lamarr, quien de por sí fue la inspiración original de Bob Kane para la personalidad y el encanto que Gatúbela tiene en los cómics. El nivel de entrega que tuvo Hathaway para encarnar a este personaje es increíblemente admirable. Puede que las escenas de riesgo más peligrosas las hiciera su doble, pero todas las escenas de combate cuerpo a cuerpo las hizo ella misma, entrenando muy duro en fuerza y agilidad para de verdad convertirse en Gatúbela. En ese sentido, Hathaway hace un excelente trabajo encarnando las diferentes facetas del personaje, su lado sensual y glamuroso, como también su lado rudo y amenazante. El diseño de su traje es de lo más interesante, pues en lugar de darle un disfraz de gata, lo cual sería poco realista para una película como esta, lo que hicieron fue básicamente darle un traje táctico que una espía o una ladrona profesional usaría. El personaje también contaría con unas gafas de espionaje, las cuales al subirse a la cabeza tienen el aspecto de unas orejas de gato. Esta fue una manera brillante de adaptar la apariencia de Gatúbela de manera creíble, pero a la vez que se sintiera como el personaje que conocemos sin perder realismo. Ahora bien, fuera del traje, Anne Hathaway como Selina Kyle también hizo un trabajo espectacular. Una de mis escenas favoritas es en la que introducen al personaje, haciéndose pasar como una trabajadora doméstica. Adoro la grandiosa transición en cuestión de segundos entre una chica inocente y sorprendida a una mujer atrevida y desafiante que la agarraron con las manos en la masa. La manera tan cínica en la que trata a un señor con discapacidad motora sin ninguna discriminación, y sobre todo la grandiosa manera en que transforma su vestimenta de un uniforme servicial a un vestido de gala. Es una introducción increíble para el personaje. Otra de sus mejores escenas es en la que intenta escapar de Ciudad Gótica por el aeropuerto. La manera tan fría y desinteresada con la que trata a la autoridad como si nada le importara. Su mirada, su voz y su lenguaje corporal. Se siente como una actitud muy propia de Gatúbela. Batman, Bane y Gatúbela son los tres pilares que sostienen muy bien toda la carga de la película, algo que se representa muy bien incluso en la música.
película. Por primera vez en esta trilogía, James Newton Howard no regresa para colaborar en la banda sonora, dejando solo a Hans Zimmer para llevar la música de esta saga a otro nivel. Para empezar, tenemos el tema del mismo Batman, el cual Zimmer toma para reinterpretarlo en diferentes variaciones. Recordando las películas anteriores, el tema de Batman suena así. Fíjense en cómo en estas versiones el tema suena muy heroico y preponderante. En cambio, en The Dark Knight Rises, el tema de Bruce Wayne suena así. Noten cómo este tema se escucha como un eco que viene desde un vacío, casi como si fuera el tema de un fantasma. Una manera de reflejar cómo Bruce Wayne se siente como un muerto en vida, un fantasma de lo que alguna vez fue, y una entidad que ha perdido el deseo de vivir. Por otro lado, tenemos el tema de Gatúbela. Lo que me sorprende de este tema es lo minimalista que se siente. Es simple y elegante, lo cual se contrapone a los gustos tan ambiciosos y extravagantes de un personaje como Selina Kyle. Pero hay algo tan hermoso de ese uso que le dan al piano que se siente hipnotizante. Mientras tanto, en la otra cuadra, tenemos el tema más impresionante de todos, el de Bane. La forma en la que terminaron creando este tema es una absoluta genialidad. A Hans Zimmer le pareció una buena idea que el tema de Bane contara con un coro, algo que al principio le preocupó a Christopher Nolan, porque usar coros se ha convertido en una herramienta cliché para que una música se escuche más épica. Sin embargo, Zimmer quiso hacer algo diferente, pues este coro tendría un significado y un propósito para la narrativa de la película. Para este coro, las palabras claves fueron Deshi Basara, una expresión que en árabe significa levántate, que en inglés sería rise up. Zimmer reunió a un enorme grupo de personas en un salón y los instruyó para que de manera repetida gritaran la frase Deshi Basara. Como resultado, el grito se escucha así. Ahora bien, con este mismo canto, Zimmer tomó el ritmo que se generaba y alrededor del mismo fue que compuso el resto de la banda sonora, sonando así. Hans Zimmer fue tan brillante ideando este sonido junto al diseñador Richard King que prácticamente lograron darle un trasfondo al resto de la película. Resulta que este es el mismo canto que hacen los prisioneros en el pozo, en lo que termina siendo probablemente una de las mejores secuencias de la trilogía. ¿Recuerdan que en mi video sobre Batman Begins les hablé sobre el pozo de Lázaro? Un pozo con un elixir mágico capaz de rejuvenecer a quien entrara en él y prolongarle la vida. Este podrá ser un concepto demasiado místico como para que apareciera en estas películas. Sin embargo, para The Dark Knight Rises supieron tomar el concepto del pozo de Lázaro y adaptarlo con un trasfondo más filosófico. Este es el pozo donde Bane deja a Batman como su prisionero, un pozo del cual nadie ha podido escapar. En una secuencia absolutamente hermosa, Nolan logra mezclar el significado de este escape con el trasfondo de toda la película. De entrada, el título de esta cinta es The Dark Knight Rises,
el Caballero de la Noche asciende o se levanta. En toda la película hemos tenido a un Bruce Wayne que ha perdido el deseo de vivir, quien se ve a sí mismo dentro de un agujero al cual no le ve salida. Una alegoría muy interesante sobre la depresión y los momentos de crisis. Con el canto de Deshi Basara, lo que originalmente se concibió como un tema para el villano de Bane, se transforma en un grito de aliento para Batman, un llamado para que se levante y que salga de ese agujero. Dejarse dominar por el miedo a la muerte para alimentar su deseo de vivir, para que el Caballero de la Noche ascienda. Con este momento también se hace eco a la frase más memorable que nos remonta a la primera película: ¿para qué nos caemos? Pues para aprender a levantarnos. Aquí es donde finalmente Bruce supera su propio pozo de Lázaro, entrando como un prisionero para salir como un hombre que ha recobrado toda su vitalidad. Es una escena simplemente preciosa que revela todo el trasfondo de la película y es un momento increíblemente inspirador para aquellos que desesperadamente necesitan salir de ese estado de caída y depresión. Es increíble. Esta película pudo perfectamente haberse conformado con ser un espectáculo palomitero del montón, pero incluso en esta tercera parte el director y los guionistas encontraron la forma de darle un significado más profundo y trascendente al desarrollo de esta historia, priorizando ante todo el crecimiento de Bruce Wayne como individuo. Pero claro, esto no quita que igual la película busque esmerarse en espectacularidad. The Dark Knight Rises fue una película que llevó a Nolan a sus límites en cuanto al uso creativo de los efectos especiales. Esto es algo que podemos ver con el nuevo vehículo que Batman tiene en este capítulo. Por primera vez en esta trilogía, la artillería de Batman da su evolución definitiva con un vehículo volador, bautizado como The Bat. Similar a sus predecesores, el Tumbler y el Batpod, este vehículo fue construido de verdad en tamaño real. Sin embargo, el realismo al que aspiraban estos realizadores tenía sus límites, pues lo cierto es que en vida real era imposible que un vehículo como este pudiera volar de verdad. El equipo de efectos especiales, supervisado por Chris Corbould, idearon varias técnicas visuales para simular el vuelo de esta máquina. En algunas secuencias lograron este efecto balanceándolo de una dirección a otra con cables. En otras secuencias literalmente tuvieron que moverlo con un helicóptero sosteniéndolo desde arriba. Y en otras secuencias utilizaron un vehículo de carga para darle movilidad. Fueron tan detallistas que incluso crearon un muñeco animatrónico de Batman para que se viera dentro de la cabina y que incluso podía moverse y pestañear. La filosofía de Christopher Nolan con los efectos especiales es que si hay algo que se puede crear en la vida real, es mejor hacerlo de verdad, y que los efectos especiales generados por computador solo deben ser utilizados para mejorar las escenas, no para sustituir el uso de efectos prácticos. Esta técnica funcionó tan bien que en las secuencias en que tenían que usar una versión digital del murciélago, se entremezclara tan bien con el murciélago de verdad que para la audiencia sería difícil notar la diferencia. Esta filosofía de priorizar los efectos prácticos ante todo es llevado a su límite con la extraordinaria secuencia del secuestro del avión al inicio del metraje. Esta escena fue real y filmarla fue mucho más difícil de lo que aparenta. El primer reto fue encontrar un terreno donde se les permitiera dejar caer un avión al vacío. Para el asalto encima del avión buscaron la asistencia de paracaidistas profesionales que pudieran caer encima de las alas con precisión. Hicieron un excelente trabajo superponiendo el material grabado en el aire con el uso de una réplica del avión para lograr el efecto de las alas desprendiéndose. Como resultado, tenemos una de las secuencias de secuestros de un avión más impresionantes que se haya visto en el cine. Todo esto grabado con cámaras IMAX.
En el apartado visual, una vez más, Christopher Nolan continúa evolucionando en su estilo para filmar sus secuencias de acción, tanto las persecuciones en vehículo como las escenas de combate. Aunque admito que con este último apartado sí que tengo sentimientos encontrados. En Batman Begins, las escenas de combate lucían atroz. La cámara estaba demasiado cerca de los actores y la edición era tan caótica que no se apreciaba bien lo que ocurría. En The Dark Knight esto mejora notablemente, con tomas más claras que ayudaban a apreciar mejor las peleas y una edición que la hacía mucho más emocionante. Mientras tanto, en The Dark Knight Rises, la acción está mejor filmada que nunca, con tomas bien amplias para apreciarlo todo. El problema es que la coreografía misma de las peleas deja muchísimo que desear. Con la excepción del primer enfrentamiento entre Batman y Bane, que esa escena de por sí es una obra de arte, el resto de las escenas de lucha con Batman son un chiste. La coreografía es demasiado lenta, carente de intensidad, y los personajes no parecen como si estuvieran luchando de verdad, más bien como si estuvieran jugando en el patio de su casa. La forma en que los enemigos literalmente se turnan para atacar a Batman uno a uno es ridícula. La forma en que los sujetos armados se le acercan demasiado para que Batman pueda noquearlos resulta inverosímil. La escena de la batalla en Wall Street es muy buena y está muy bien filmada, pero no puedo evitar sentirme distraído cuando me fijo en el resto de los policías luchando contra los maleantes. La forma tan desanimada en la que luchan es simplemente penosa. Nolan sigue mejorando en la forma de rodar acción, pero lamentablemente el departamento encargado de coreografiar las peleas se quedó demasiado corto en esta vuelta. Ahora bien, así como soy duro con estas escenas, tengo que darle su mérito a lo que está bien hecho. La escena del primer encuentro entre Batman y Bane es simplemente perfecta. Para empezar, está el escenario mismo donde toma lugar. Este sistema de alcantarillas es básicamente la guarida de Bane, lo cual contrasta mucho con la baticueva de Batman. Mientras que este ambiente se siente más natural y orgánico, la guarida de Bane tiene un aire más industrial, metálico y frío. El encargado de la cinematografía tuvo la brillante idea de colocar una luz intensa encima de los personajes, para que se mostrara la imponencia de Bane como amenaza. También tuvieron la excelente idea de que esta escena no tuviera ninguna música de Hans Zimmer. El único sonido que escuchamos es el eco de las cataratas de agua cayendo, los golpes de los personajes y los gritos sofocantes de Batman tratando de dar batalla. Por primera vez tenemos a un Batman luchando sin ningún tipo de control ni disciplina. En cambio, Bane lucha de manera metódica, pero a la vez con un salvajismo brutal. Los diálogos que Bane y Batman intercambian, mostrando cómo Bane tiene dominio total de la situación. Todo esto culminando con el gran momento en que Bane quiebra al murciélago, un grandioso homenaje al cómic de Nightfall. En su momento vi esta película 2 veces en el cine y en las 2 ocasiones la reacción de la audiencia fue la misma: silencio absoluto, tensión total y temor al ver a Batman siendo derrotado por su enemigo. Esta secuencia es una verdadera obra de arte audiovisual. Al margen de esto, a pesar de que The Dark Knight Rises fue muy bien recibida en su día, la misma no dejó de tener reacciones mixtas de parte de algunos, resaltando fallos en la película que con los años se hacían cada vez más evidentes. Batman Begins y The Dark Knight rompieron esquemas por ser adaptaciones de cómics que no se limitaron a ser espectáculos tontos. Fueron obras con guiones muy bien cuidados. Sin embargo, hay que admitir que Rises es el capítulo de la trilogía que más momentos exceden un poco la suspensión de la
la incredulidad y ciertos baches lógicos que mientras más lo piensas menos sentido tiene. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió que sería una buena idea que el 100% de las fuerzas policiales de Ciudad Gótica se fueran a las alcantarillas, dándole la oportunidad a Bane para encerrarlos a todos y dejando a la Ciudad Gótica indefensa? ¿Qué necesidad tenían los villanos de darle un plazo de 5 meses a los héroes para que estos pudieran recuperarse y poder elaborar una estrategia para contraatacar? Oye, sé que hay detectives que tienen un razonamiento deductivo increíble, pero la forma tan fácil en la que John Blake descubre que Bruce Wayne es Batman hace ver a Sherlock Holmes como un imbécil en comparación. Sé que en la pelea final Batman regresó con más fuerza que el último encuentro, pero ¿qué tuvo esta pelea de diferente que en esta ocasión sí pudo ganarle a Bane? Si golpearlo fuerte en la máscara era la clave, ¿por qué ninguno de los puñetazos que había dado anteriormente funcionaron? Y lo lamento, pero lo que hicieron con Bane al final es imperdonable. Para tratarse de un villano que tuvo una introducción tan brillante y que supo mantenerse como una gran amenaza consistente, debe ser uno de los villanos con la muerte más anticlimática y patética que haya visto en cualquier película. Y ni hablar de esa actuación en la escena de la muerte de Talia al Ghul, la cual es simplemente ridícula. No me gusta ser esa clase de espectador y es por eso que detesto a canales como CinemaSins, que solo se dedican a verle fallos a todo. Pero tomando en cuenta que esta trilogía ha contado con guiones tan bien cuidados que evitaban todo tipo de clichés, es sorprendente la cantidad de conveniencias que tiene el guión de esta tercera parte y que nosotros como espectador debemos ignorar para poder disfrutar de la película. Claro, quien esté prestando atención al video hasta este punto sabrá que hasta ahora he amado esta película, pero como bien dice el dicho, amor no quita conocimiento. The Dark Knight Rises es una gran película, pero en comparación a las anteriores tiene demasiadas conveniencias que mientras más lo piensas, más te distraen. Pero hey, digamos que solo son algunas paredes feas en un trabajo arquitectónico que no deja de ser una gran obra. Con sus altas y sus bajas, The Dark Knight Rises sigue siendo un cierre increíble para lo que se ha convertido en una de las trilogías más importantes de nuestro tiempo y una culminación que cierra la historia con broche de oro. El final de esta saga es uno de los mejores finales que haya visto en años. En gran medida, la historia de esta película se inspiró en la novela Historia de dos ciudades, escrita por Charles Dickens, un relato que toma lugar en la Revolución Francesa y que se desarrolla entre los países de Inglaterra y Francia. El final de este libro es el mismo monólogo que el personaje de Jim Gordon recita al final de esta película, a modo de discurso en el supuesto funeral de Bruce Wayne. Son palabras hermosas que muestran el resultado del gran sacrificio de Batman por una ciudad en la que nunca perdió la fe, una prosperidad auténtica que nadie nunca pudo imaginar. Lo que más adoro de este final es lo satisfactorio que se siente y cómo al mismo tiempo rompe con el cliché que se suelen tener con este tipo de historias. Es muy común que este tipo de relatos tan épicos y grandilocuentes siempre finalicen con un sabor agridulce, teniendo al héroe haciendo un gran sacrificio por un bien mayor. Otros pueden irse al extremo en donde los héroes viven felices para siempre, y eso también puede resultar poco creíble. Christopher Nolan encontró una manera brillante de mezclar estos dos finales en uno solo. Por un lado, tenemos a Batman dando su vida por la ciudad que ama, muriendo como una leyenda y transformándose en ese verdadero símbolo de esperanza que nadie podrá quebrar jamás. Al mismo tiempo, Bruce Wayne como individuo pudo liberarse del manto del murciélago, retirándose
dirigiéndose hacia la vida que Alfred siempre quiso para él. Todo esto mientras que el manto de Batman es heredado por Robin John Blake, un personaje que ha probado su valía para ser el nuevo protector de Ciudad Gótica, ascendiendo hacia su grandeza. Tengo que esforzarme demasiado para contar con una mano las trilogías que han tenido un final tan perfecto como este. El estándar más alto que siempre he tenido ha sido El Señor de los Anillos, pero estas películas también están allá arriba como una de las grandes trilogías con el final más satisfactorio que haya visto en el cine. Es una saga que se ha convertido en un referente en nuestra cultura y una obra que simplemente llena de orgullo cada vez que la recordamos. Me llena de orgullo haber formado parte de esta generación, la generación que vivió la edad de oro de una de las grandes trilogías de nuestro tiempo, la trilogía del Caballero de la Noche. The Dark Knight Rises, dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale y Tom Hardy. Tanto esta como toda la trilogía del Caballero de la Noche se gana mi gran sellazo de aprobación. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este gran viaje, pero aún así, todavía nos quedan mundos por explorar. Y es que en la próxima parte de esta serie de reseñas sobre Batman, analizaremos una encarnación que trae una interesante controversia, pero que igual será fascinante explorarla. En el próximo video le daremos un vistazo al Batman encarnado por Ben Affleck, tanto en la película de Batman v Superman como en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Suscríbanse, denle click al botón de la campana y síganme en las redes sociales para que no se pierdan de nada. También, si quieren apoyar al crecimiento de mi contenido, me pueden apoyar desde Patreon por solo $2 mensuales. Y así tendrán acceso anticipado a mi contenido y a los eventos especiales que estaremos celebrando, así como acceso exclusivo al audiolibro de mi novela Agente Spectrum y los Centinelas del Infierno, la cual viene pronto. Nos vemos en el próximo Bativideo por el mismo Baticanal. Flick fuera.